a Dios, denle una ofrenda de palmas. Si me acompaña al libro de Génesis, capítulo 15. Estamos con la ayuda del Señor hablando acerca, hermano, del pacto abrámico, compartiendo acerca del pacto abrámico. El pacto básico de Dios con su pueblo. Amén. Del cual nosotros somos participantes por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Al principio habíamos dicho, hermano, que el pacto abrámico era un pacto condicional. Después vamos a ver aquí hoy cómo ese pacto se vuelve incondicional. Dios lo vuelve incondicional. Amén. Por medio de un ceremonial. Aleluya. Dice Génesis 15, vamos a dar lectura el verso 10 en adelante. Y tomó él todo esto, hablando de Abraham, y los partió por la mitad. Está hablando de animales que fueron sacrificados. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Al principio, hermano, el pacto de Dios con Abraham es uno de los pactos más importantes en la palabra. Era un pacto condicionado, donde Abraham tenía que cumplir ciertos requisitos que Dios le pedía: salir de su casa, de su parentela, amén, salir de su tierra, la tierra que Dios le iba a mostrar. En el Evangelio siempre vamos a tener que usar la fe, porque este es un camino de fe. Nosotros estamos acostumbrados a caminar por vista, pero en Cristo tenemos que también aprender a caminar por fe, no por vista nada más, por fe en la palabra de Dios. Amén, por fe en la palabra de Dios. Abraham creyó a la propuesta de Dios cuando Dios le dijo que iba a ser de él una nación grande, que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre, que iba a ser bendición, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Abraham creyó bajo todo pronóstico, bajo toda circunstancia, porque, amén, desde el punto de vista lógico eso no era posible. Pero la fe y la lógica no se mezclan. O uno tiene lógica o uno tiene fe. La fe, y cuando la palabra de Dios viene, para el que tiene fe, la lógica ya no cuenta. Cuenta la palabra de Dios. Amén. Con esto no quiero decir que usted está desquiciado, hay que ande por ahí, hermano, haciendo locuras. No, lo que quiero decir es que para el que tiene fe, la palabra de Dios suplanta la lógica. Amén. Esa es la gente que vio la gloria de Dios, hermano. No es lógico que una mujer con flujo de sangre toque el borde de alguien y se sane. ¿Eso es lógico? O sea, si usted está enfermo y va al hospital y usted dice: si tan solo toco la gabacha del doctor seré sano. ¿Usted dice eso? Usted no dice eso, ¿verdad? ¿No es lógico? ¿O sí? No, no es lógico. Pero la mujer no estaba actuando bajo la lógica, estaba actuando bajo la fe en el poder del Hijo de Dios. Amén. Por eso es que, repito, cuando hay fe no hay que darle mucha vuelta al asunto. Hay que creer y hay que actuar para la gloria de Dios.
En este sentido, decíamos, el pacto, hermano, era un pacto con condiciones, pero por razones muy importantes, Dios lo vuelve un pacto incondicional por medio de un ceremonial, que es lo que leímos ahí en Génesis capítulo 15. Cuando empezamos a hablar del pacto, dijimos, hermano, que los pactos más solemnes que existen son los pactos de sangre. Y la pena por violar un pacto de sangre es muerte, cuando se pacta a ese nivel. Amén. Y cuando se ejerce un pacto, decíamos, ninguna de las dos partes tiene la más mínima opción o intención de anular los beneficios y las responsabilidades sobre las cuales se está pactando. Amén. El pueblo de Israel dependía de este pacto. El pacto abrámico es el pacto básico del pueblo de Israel. Y es un pacto de bendición enorme. Amén. Dios decide, después que la fe de Abraham triunfa, Dios decide rectificar el pacto. Amén. Como que cuando Dios habla, hermano, nosotros tenemos que creer para ver, no vamos a ver para creer, tenemos que creer para ver. Cuando Dios, hermano, confirmó que Abraham le creía, entonces Dios decidió confirmar el pacto con Abraham. Amén. Antes que Dios haga cualquier cosa, vamos a tener que demostrar que creemos. Si no, nada va a pasar. Sin fe es imposible tratar con Dios. Amén. Imposible. Usted habla bien español, usted sabe lo que quiere decir imposible. Sin fe es imposible tratar con Dios. Por eso es bueno estar aquí, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y el que no oye palabra de Dios no va a tener fe. Amén. Por lo tanto, hermano, la intervención de Dios en su vida va a ser muy limitada. Si acaso Dios interviene, muy limitada. Tenemos que dar evidencia de nuestra fe. Las cosas que Dios nos pide hacer son sencillas. Congregarnos, ser testigos de Él, con aquel que está perdido, darle un mensaje de esperanza, de salvación. Amén. Apartarnos del mundo, que no nos vamos a perder nada bueno. Amén. El que no conoce el mundo, bienaventurado, no te has perdido nada bueno. Amén. Ni tenga intención de conocerlo, porque si lo llegas a conocer, lo vas a lamentar tristemente. Amén. Write it down. Lo vas a lamentar tristemente. Porque le entra esa inquietud a uno, ¿verdad? Como cuando uno ya tiene 18 años, ¿verdad? Y tiene uno 21 y le entra la inquietud cuando uno es chavalito y es mundano, a ver si pudiera comprar una cerveza a uno y no se la niega, ¿verdad? Está borbandeado por el mundo. Leí una vez que cuando uno antes, desde que uno nace, digamos, hasta que cumple los 21 años, uno ha visto por lo menos 100,000 comerciales de licor. Por lo menos 100,000 comerciales. Un borbandeo terrible. Entonces, lógico, cuando uno cumple los 21, ¿va? Quiere experimentar qué se siente comprar una cerveza. No es big deal, no te vas a perder nada de nada bueno, honestamente. ¿O qué se siente comprar una cajetilla de cigarros? Tampoco te vas a perder nada bueno. Lo único que te vas a perder fumando son años de vida. Eso es todo lo que vas a perder. Aparte de eso, no vas a perder nada bueno que valga la pena. Amén. Para la gloria del Señor. Bueno, entonces, mi amado hermano,
Tenemos que dar evidencia de nuestra fe. No basta con hablar nada más. Y lamentablemente a veces nosotros no tenemos ese problema, hablamos mucho. Dios no es un Dios de habladuría, Dios es un Dios de hecho, de acción, de evidencia de que lo que yo estoy diciendo es cierto, que estoy dispuesto a caminar con Él para la gloria de su nombre. Cuando a Abraham da evidencia que el nombre era Abraham, que quiere decir padre de familia, Dios le cambia el nombre a Abraham cuando le añade una letra del nombre genérico Yahweh de Dios en hebreo y lo cambia a Abraham, que quiere decir padre de multitud. Amén. Y entonces viene, hermano, y aquí está el ceremonial. Dios le da instrucciones. Lo voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. No era Abraham, era Abraham hasta ese momento. Amén. Y Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es este Damaseno. Eliezer dijo también: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dios le dice, luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esa era la promesa. Lo llevó fuera, le mostró, hermano, las estrellas de los cielos. Cuenta las estrellas, le dijo, si alguien las puede contar. Es imposible contar las estrellas, ¿no? Las estrellas no son las que uno mira, hermano. Amén. Es imposible contarlas. Si te vas a un lugar completamente oscuro, por ejemplo, elevado, vas a ver sin número de estrellas. Amén. Dios le dice a este hombre, verso 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, porque en el capítulo 13 Dios le muestra a Abraham la tierra prometida, porque cuando Dios ve que hay fe, entonces, hermano, Dios sigue actuando en la vida del hombre. Cuando damos evidencia que lo que tenemos es incredulidad o negativismo, hasta ahí llegamos. O sea, en realidad Dios no va a estar perdiendo el tiempo con nosotros, hermano. Dios es demasiado ocupado para estar perdiendo el tiempo conmigo. Si yo quiero ver su gloria, Él está dispuesto a mostrármela. Si yo quiero ver su intervención en mi vida, está dispuesto a intervenir, pero voy a tener que creerle. Amén. Simplemente porque Él lo dice. Amén. ¿Hay alguna persona en que usted confía? ¿Hay alguna persona en que usted confía? ¿Hay alguna persona en que usted confía? Cuando uno confía en alguien, no digo que usted crea, porque el creer, el tener fe es tener, la fe implica poder, más bien confianza. Amén. Nosotros podemos confiar en la gente, no creer en la gente, porque la fe implica poder y la gente no tiene poder. Lo único que tiene poder es Dios. Pero cuando usted confía en alguien y alguien te da la palabra, te da la certeza de que va a hacer algo, usted le cree, en el sentido de pensar que en realidad lo va a llegar a hacer, por la reputación que tiene. Amén. Mientras que el que dice mentiras, aunque esté diciendo la verdad, nadie le cree. ¿Qué cosa, verdad? Por eso hay que tener cuidado no volverse mentiroso. Que la gente que te tiene confianza y te cree, te vuelves mentiroso, va a dejar de creerte. A cualquiera de nosotros. Amén. Va a dejar de creer. Y un día, aunque estés diciendo la verdad, no te van a creer. Amén. Ese es el problema de aquel que tiene fama de mentiroso, pues, que aunque diga la verdad, no le creen. Amén. No le creen. Entonces, es importante eso. Si yo puedo tener confianza en una persona, por eso le preguntaba, ¿hay alguien que usted confíe? Posiblemente, hermano.
Pero si puedes tener confianza en una persona, ¿cómo no la vas a tener en Dios? ¿Cómo no la vas a tener en una persona excelta, sublime, santa, amén, perfecta, en quien no hay ni sombra de variación? Ni sombra de variación. Cuando Dios dice sí, es sí. Punto. Amén. No hay ni sombra de variación. ¿Cómo no se puede creer en alguien que tiene el carácter de Dios, la reputación de Dios, amén, la fidelidad de Dios? Amén. Aunque nosotros, Dios es tan fiel que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros, si me la hace, se la devuelvo. Amén. Nosotros somos de que, no, pues, también Él me la hizo y fue peor. Nosotros somos infieles a veces, porque a veces, hermano, ni con el que nos es fiel somos fieles. Amén. ¿Serio? A veces nosotros no podemos ser ni fiel con el que nos es fiel. Somos infieles con aquel que nos es fiel. Así de especial somos nosotros. Amén. Ni siquiera. Ahora, esa no es la naturaleza de Dios. En Dios no hay variación. Cuando Dios dice sí, es sí. Y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Ahora usted se va a dar cuenta porque este ceremonial es especial, por lo que acabo de decir. Amén. En este ceremonial, el pacto de sangre se llevaba a cabo cuando se partían los animales que iban a ser sacrificados en mitad. Naturalmente, cuando los animales eran sacrificados, la sangre de los animales se derramaba. Yo ponía la mitad de los animales a un extremo, la otra mitad al otro extremo, y pues ahí se formaba una senda, amén, imaginaria. Y los que iban a pactar se paraba cada uno en los extremos, amén. Paraba uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Los animales estaban partidos por la mitad. Entre los animales partidos había una senda por la cual, amén. Mientras caminaban, los dos iban declarando lo estipulado en el pacto y intercambiaban lugar. Empezaba a caminar aquel por la senda. El otro iba caminando, se cruzaban, hasta llegar a ocupar el lugar que aquel tenía, el lugar que aquel tenía. Amén. Eso quería decir que aquel tomaba la responsabilidad del que estaba aquí y este tomaba la responsabilidad de aquel. Y la pena por violar ese pacto era... Ella se llamaba Marta. Amén. No era broma. No era broma. La pena por violar ese pacto era muerte. Como nosotros somos bastante frágiles y no somos infalibles y lamentablemente podemos un día llegar a ser infieles, Dios no quiso arriesgar el destino del pueblo de Israel y de hecho de la iglesia también a través de Cristo. Entonces ahí sucede algo extraordinario. Dios no deja que Abraham pacte. Dios no deja que Abraham participe del pacto. Amén. No lo deja. ¿Por qué? Porque en su humanidad, si Abraham llegaba a fallar, Dios tenía que exterminar.
Y de hecho, el pacto entero, porque él era el representante de la nación de Israel. Amén. Entonces lo que sucede es que Abraham prepara el sacrificio, parte las aves, como leímos, prepara el sacrificio, prepara el lugar. Dios no aparecía, todo estaba listo. Entonces Dios hace caer a Abraham en un sueño profundo. Y en ese sueño, Abraham, Dios le muestra más bien qué es lo que está sucediendo. Dice el verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, en sueño, ya en visión, Dios le dice: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra. Amén. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a esa nación voy a juzgar yo. Y dice el verso 7, sucedió pues que cuando se puso el sol ya oscurecido, aún dormido, no se había despertado, ¿verdad? Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, un horno humeando y una antorcha de fuego. Abraham no estaba participando. Lo que ahí estaba sucediendo es que Dios estaba pactando por él, con él mismo. Dios estaba pactando con él mismo. Entonces dice la palabra: sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los ceneos, los ceneseos, los candomeos, los edeos, los fereceos, parece que fueran frutas, ¿verdad? Los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, todas las tribus que habitan. Amén. En ese pacto Dios le permite a Abraham visualizar en visión lo que está sucediendo, pero Dios no pacta con Abraham, Dios pacta con él mismo. Para que el pacto no fuera a ser invalidado. Amén. El Dios de la Biblia no sabe fallar. Amén. El Dios de la Biblia no sabe fallar, porque el Dios de la Biblia no viola pactos. Y usted es parte de un pacto de sangre también, que fue sellado por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y el que cree en eso, en la sangre del nuevo pacto, ese tiene garantía. Pero hay que creer. El incrédulo nunca va a ver nada. El incrédulo nunca va a ver nada. Pero el que cree, que está pactando con un Dios vivo, perfecto y sublime, se va a ver la gloria de Dios. ¿Dice amén? Ahí hubo derramamiento de sangre, igual que en la cruz. Ahí hubo un sacrificio, igual que en la cruz. Ahí hubo un pacto, igual que en la cruz. Amén. Por eso leíamos Hebreos 6, ¿se acuerda? Donde dice que Dios interpuso dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta: promesa y juramento. Y en ese pacto hay promesa y hay juramento. La promesa de un hijo y el juramento de que esa tierra sería dada al pueblo de Israel. ¿Era broma o era verdad?
Ya ve cuál es la respuesta. ¿Era broma o era verdad? ¿Será verdad que hermano Abraham tuvo a Isaac? ¿Será verdad? ¿O era broma? Si no, Chile nos llega del Medio Oriente. Todos los árabes descienden de Abraham por medio de Ismael. Y todos los judíos descienden de Abraham por medio de Isaac. Todo el Medio Oriente desciende de Abraham. Y lo que Dios le dijo, contundente. Usted no puede contar los árabes y los judíos expandidos por el mundo, es imposible. Es imposible contar. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, podrá contar tu descendencia, le dijo. ¿No era broma? Eso era un hecho por la razón simple de que Dios pactó por él mismo. Israel la tenía hecha. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Israel la tenía hecha, igual que nosotros, hombre. Porque nosotros, el que fue sacrificado, ¿quién fue? El Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios. Y usted no participó en el sacrificio, ¿o sí? ¿Qué hizo usted? ¿Usted qué hizo? ¿Y usted qué responsabilidad lleva en el sacrificio? Ninguna. ¿Por qué? Porque usted falló. Usted falló. Dios no toma riesgo con fallones como nosotros. Por eso, no pudiendo jurar por otro mayor, explica el escritor en el libro de Hebreos, juró por él mismo. ¿Lo ha leído? Hebreos capítulo 6. Juró por él mismo, porque él no sabe fallar. El evangelio no está basado en tradiciones, en cuentos, en leyendas, en que no sé qué, hermano, que apareció un bulto en un tronco, que no sé qué por allá, que apareció el otro por no sé dónde. Está basado, hermano, en pactos de un Dios vivo y poderoso, que en el cual Él mismo se echa encima la responsabilidad de que eso se cumpla. Y los judíos entendían bien lo que estamos diciendo, hermano. ¿Dice amén? Por eso fue que en un acto, hermano, de desagrado total, cuando el pueblo de Israel dudó de que ese pueblo iba a entrar a la tierra prometida, estaba diciendo que Dios era mentiroso. Amén. Porque el juramento estaba confirmado en un pacto de sangre, donde estaban incluidas promesa y juramento por las cuales es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Por eso se quedaron en el desierto. Amén. Porque en su murmuración y en su incredulidad le estaban diciendo a Dios que era mentira lo que les había dicho. Por eso se quedaron postrados en el desierto. Josué y Caleb no creían. Josué y Caleb creían que era verdad. Esto es importante entenderlo. Todos vieron lo mismo. Todos. Josué también vio las murallas. Josué también vio los hijos de Anac que vivían ahí en Jericó. Josué también vio, hermano, las dificultades. Pero entendió que no era el lechero el que le había dado la promesa. Amén. Usted a veces actúa como que es el panadero el que sacrificaron en la cruz. Usted a veces actúa como que fuera, hermano, el carnicero el que sacrificaron en la cruz, no el Hijo de Dios. Usted a veces actúa como que fue la sangre, ¿qué le puedo decir? Del perico, el que clavaron ahí, del gallo. Póngale coco.
¿Ven? Póngale coco. Por eso Dios se desagradó a tal grado de este pueblo que los dejó postrados en el desierto. Porque le estaban diciendo en su propia cara que no era verdad lo que les había dicho, hermano. Óigame, un Dios que juró por él mismo. Amén. Un Dios vivo. Es que ese pueblo si era, mire, si usted y yo tenemos nuestras dudas, estos eran los campeones de la duda. Porque ese pueblo había visto la mano de Dios. Amén. Aquí no se puede creer cuando las cosas van bien y de repente porque viene un tropezoncito se me va toda la fe, como hace mucha gente. Mientras le va más o menos, ahí está. Nomás le viene un poquito de lluvia, hermano, con vientecito, ¿vea? Y ya se le chupó la fe. Este pueblo había visto la mano de Dios. Cómo Dios lo había sacado de la esclavitud, mano poderosa por medio de Moisés. Las cosas que Dios hizo en el desierto, la nube que los cubría, la antorcha que los iluminaba y los calentaba en la noche, hermano amado. La roca que los seguía. Esto para agarrar agua solo tenían que hacerle así, como cada refrigerador. ¿Tenés sol? ¿Qué está haciendo sol? Aquí lo que tengo es una gran sombrota, esta nubesota que tengo aquí. ¿Cuál sol? No hay palos aquí, porque hay sombra. Es porque Dios está aquí, bro. ¿Tenés sed? No, ahí está el refrigerador. Anda acá agua. No tenés que andar a buscar. Y dice que la roca los seguía. Y explica Pablo, ¿y quién era la roca? Tremendo eso. Cristo. Cristo. Usted ¿tiene sed? Vaya a la roca y agarre agua. Ya le dio a todos. No, ya le va a tener chance de tomar, usted no se preocupe. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Venga y beba. Pero si me queda andar muriendo de sed, pues es asunto ya mío, bro. Ahí está la fuente. Como dijo un profesor mío, puedes llevar el caballo al agua, pero no lo puedes hacer beberme. Entonces el caballo tiene que tener sed, tiene que querer beber, si no, no lo vas a hacer beber. Aquí las cosas de Dios hay que anhelarlas, hermano. Aquí te podemos llevar donde está el agua, pero usted no quiere beber. Ya está de usted. Amén. Ahí lo seguía. Este pueblo vio eso. Vio el cruce del Mar Rojo. ¿Puede usted imaginar, hermano? ¿Puede usted imaginar? Vio el mar abrirse. Pasó en seco en medio del mar. Y después, oye, un murito los hizo hablar mal de la bendición. ¿Amén? Un murito. Así es uno, ¿verdad? Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello, Dios ha hecho lo otro. Y de repente te viene, hermano, vea tu noticia, hermano. Amén. Que dice el doctor que tenés una oreja un poco más grande que la otra. ¡Ay, Señor! Amén. De repente te viene el ventarrón porque te dicen que el aumento que querías no te lo van a dar. ¡Ay! Se te cayó el mundo encima. Después de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa actitud lo que lo va a llevar a uno es un evangelio de desierto. Porque Dios no trata con incrédulos.
Y peor que nosotros somos buenos para abrir la boca. Como dicen los mexicanos, somos buenos para abrir la bocota. Amén. Que no sirve de nada, que es perder el tiempo, que yo para qué, que mejor hago otra cosa, mejor me voy a vender ollas porque por lo menos allí gano algo. ¿Cómo nos sacan de Egipto? Allá habían tumbas por lo menos. Aquí ni cruz nos va a tocar tener, porque ¿de dónde la vamos a agarrar? Amén. Al pobre Moisés lo querían apedrear. Así de buena gente es. Amén. Y empezó a llorar la gente. Le creyeron más al hombre que a Dios. Yo se les había dicho que se abstendría de ellos, que él estaba con ellos y había jurado por él mismo que iban a entrar ahí. Eso estaba hecho, bro. Estaba hecho. ¿Da cuenta por qué es importante entender? Hay que entender. Eso estaba hecho. Parece que se les olvidó, hermano. Se les olvidó el pacto abrámico. En medio de la prueba, brother, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, no se pueden olvidar las promesas de Dios. Si no, te va a chupar la bruja, hermano. Se pueden olvidar las promesas de Dios. Amén. Si Dios no les dijo que todo iba a ser maravilloso, brother. Dios no les dijo que todo iba a perder. Además que a este pueblo no le pasaba nada, hombre. No les digo que tenían sombra, tenían luz, tenían heater, tenían agua. Tenían el maná y cuando ya se comieron de comer pan, entonces Dios les dio codornices. Vaya pues, les voy a dar a codornices. ¿Verdad? Y así estamos nosotros aquí, ¿verdad? Pollo otra vez. Una vez vi una entrevista con un niño en Venezuela y le preguntó el periodista, ¿cuánto tiempo tenés de no comer pollo? 2 años, dijo. 2 años. Y mi papá le dijo, come muy bien salteado porque él come cuando hay. Porque en muchos días no alcanza, le dijo. Y él prefiere darnos la comida a nosotros. Él se priva de comer bastante. Y nosotros aquí que decimos, ay, chicken again. Ahí en Latinoamérica, brother, pollo se come los días domingos como es hoy. Por eso cuando allá dicen cuando van al restaurante y sale el vino un poco elevadito, ¿quién come pollo? Dicen. ¿Se quebró algo? ¿Quién comió pollo? Allá pollo la gente come los domingos. Por lo menos es mi experiencia cuando yo viví en Latinoamérica. Los domingos. A ver. Entre semana, frijolitos con crema y platanitos fritos, que también son buenos, pero decir que no, ¿para qué? Amén. Ya. Y la olla de frijoles, que es ley. Es ley. Y cuando no alcanza, como decimos ahí en mi país, tu par de chengas con tus frijoles y tu pedazo de queso, y ahí va. Y uno aquí dice, ay, pollo otra vez. Ay, ya me aburrió la carne asada. Dice que. ¿Serio? Amén. Hermano, aquí no estamos tratando con el lechero. Aquí estamos tratando con un Dios sublime y perfecto. Y si uno no le puede creer, hermano, it's over. Amén. Good luck. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque hay un pacto de sangre de por medio. La sangre del nuevo pacto, en nuestro caso,
y que aparte del pacto que Cristo selló con su sangre, por medio de él nosotros somos participantes del pacto abrahámico, como si fuera poco. Pero aquí hay que creerle a Dios, hermano. Y hay bastante evidencia para creerle. Amén. Pues ya lo he dicho muchas veces, si alguien me dice a mí algo, hermano, sobre su hijo tendido allí, yo le creo. No creo que esté bromeando. Si alguien viene y me dice, yo le juro por mi hijo que está ahí tendido. No, pero yo lo tomo en serio. ¿Usted no? Yo no diría que está bromeando, porque es chiste. Y esto es que es hombre. Lea Hebreos 6, y si ahí dice el escritor, y si al hombre cuando jura es el fin de toda controversia, lo cual quiere decir que cuando alguien jura y en serio, no por la mamá que él enterró 6 veces, como algunos, le juro por mi mamacita, que en paz esté descansando, y él le enterró a la señora como 7 veces ya. Cuando alguien jura, y jura sobre algo superior, y usted entiende que es en serio, ahí se acabó la novela, hermano. Amén. Mire, ahora usted entiende por qué el tema que compartió el hermano Dani es caliente. Porque cuando Esaú juró que iba a borrar del mapa a Jacob, no estaba bromeando. Y Jacob lo sabía. Amén. Porque usted dirá, pero era su hermano, el hermano lo venía a saludar. No, no lo venía a saludar. Venía a cumplir la promesa. Juró matarlo. Y le dijeron a este hombre, a Jacob, por ahí había tu hermano. Y no anda solo, nomás te digo. ¿Qué tan acompañado viene? Viene con 400 mal encarados. Te digo, porque no va a tardar mucho en llegar por aquí. ¿Me mandó saludos? No. ¿Y a qué venía Esaú? A cumplir la promesa. ¿Cuál era la promesa? Juró matarlo. Y para la gente del Medio Oriente un juramento no es como nosotros que le juro por mi mamacita. Los juramentos se toman en serio. Amén. Más en aquellos tiempos. ¿Te das cuenta por qué era la angustia de Jacob? Hay que entender el trasfondo de las cosas, ¿no? A eso iba. No abrazarlo, a felicitarlo, a cumplirle la promesa. Y lamentablemente, en esos casos, no se iba solo aquel que buscaban, sino que se iba la redada. Se iba la mujer, se iban los hijos, hasta el gato, hasta el perico se iba. No quedaba nada. Amén. Jacob sabía bien. No estaba bromeando. Por eso dice, mi alma fue librada. No, y sí. Amén. Se me venía a mí a la mente cuando pensaba en eso. Yo decía, a veces nosotros decimos que tenemos problemas. A mí se me venía a la mente y decía, pues no tanto que digamos. Yo, si el cartel de Sinaloa te anduviera buscando para borrarte a vos y a toda tu familia, ese sí es un problema, bro. Amén. Ahí sí tienes un problema. Te van a encontrar. Ahí te meterte en ayuno y oración unos 15 días, por lo menos. Y a ver si te pasa las de Jacob. Dios te libra, porque no va a haber otro que te libre. Usted entiende que Jacob sabía que no había nadie más que lo podía librar, más que Dios. Nadie más.
Le mandó regalitos por delante, le mandó, ¿y qué dice tu hermano? Que esa basura que le mandaste, dice que no te molestes. Ese fue el recado que te mandó. Amén. Que deja de estarle mandando basura, dice. Que no vino a eso. Lea la historia. Cuando estaba caliente. Amén. Por eso movió el campamento entero. Lea la Biblia, hombre. Por eso movió el campamento entero. Por eso movió a toda su familia. Amén. Movió el campamento entero, porque si Dios no toca a Esaú, ahí no queda, pero ni ya le digo ni el perico. Porque cuando hay odio, cuando hay rencor, escuchamos los testimonios allá en el encuentro. ¿Sí? Cuando hay rencor de por medio, cuando hay odio, hermano, que ahí no hay que regalitos ni que favorcitos y que no, nada, como cuando se hacían duelos, pues. Antes existía eso de hacer duelos, ¿verdad? Cuando se violaba el honor de alguien. No, yo le pago tanto, no, ni en que me des 1,000,000, si yo no quiero dinero, lo que quiero es volarte la cabeza. Esos eran problemas. Amén. A los 10 de espalda y pungum, el primero que cayó, ella se llamaba Marta. No, esos eran problemas. Dice amén. ¿Serio? ¿Ah? El pecado es un problema de honor, no de dinero, no de bienes materiales. Es un problema de honor. Le he escupido a Dios en la cara. Y o me agarro el sacrificio de Cristo o Dios me la va a cobrar. ¿Qué cree que conviene? Amén. El pecado le he escupido a Dios en la cara. O me agarro del sacrificio de Cristo o me van a sacar la cuenta. Ni del nombre se van a acordar. ¿Cómo es que se llamaba? Así medio chaparrito, medio colochón, así negrito, chinito. No me acuerdo, dice la gente. Sí, se me viene. ¿Sabe de qué estoy hablando? Más o menos. Allá se me viene la idea. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Cuando le sacan la cuenta a uno, pero ni del nombre se acuerdan. Esto es serio, hermano. Dios no está jugando. Por eso es que Jacob entendía. Cuando Saúl juró matarlo, no era broma. Y si Dios no interviene, se va él y toda la redada que estaba ahí. Porque Jacob no tenía con qué enfrentar a la gente que Saúl había juntado y que lo seguieran. Eran 400 hombres armados. O sea que como quien dice que esos no eran hermanos que jugaban capirucho, ¿verdad? Jugaban yoyo. Que era gente acostumbrada a volar cabeza. ¿Amén? Así era en ese tiempo, pues, hermano. Vivimos en otros tiempos nosotros, pero hay que entender el trasfondo. Ahí así era la cosa. Amén. ¿Y cómo pues? Cada quien se hacía su propia justicia. No había sheriff. Amén. No había highway patrol. Cada quien se hacía su propia justicia. O usted tenía con qué enfrentarla o hasta ahí llegamos. Tiempos difíciles, hermano. Por eso hay que entender el trasfondo. Ahora, ¿se da cuenta por qué Dios dejó postrado al pueblo de Israel en el desierto? Porque explica el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, que de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Por esa razón. Después que todo lo que Dios había hecho, hermano.
¿Usted cree que un Dios que partió el mar, hombre, un muro de piedra lo va a detener? Mire el contraste. Rahab sabía que no. Y Rahab no había visto nada de eso, lo había oído nada más, el cuento. Pero Rahab sabía. ¿Un Dios que abrió el mar? No, hombre, dijo, aquí estamos fritos. ¿Y lo ha leído? ¿No? Y los que lo habían visto, hermano, y a los que les habían hecho la promesa, y aquellos que estaban dentro de un pacto de sangre donde Dios mismo había jurado por él que esa tierra se las entregaría. Rahab no sabía nada de eso. Rahab era una ramera cananea. Pero cuando oyó las cosas que Dios sabía, se da cuenta el poder de la fe. La fe vale oro. Cuando yo le dijo, podemos hacer un trato porque yo sé que aquí ya nos llegó el río. Oiga, los impíos. ¿Será que hay gente impía que tiene más fe que los que dicen que son cristianos? La impía, la ramera, creía que esa tierra Dios la iba a entregar en manos del pueblo de Israel. Esto está hecho, dijo, y no hay cómo vamos a pelear contra él. Y aquellos que estaban, hermano, con la promesa, con la bendición, con el favor de Dios, estaban chillando. Amén. Así pasa a veces. Hay impíos queriendo echarle ganas y hay cristianos solo llorando, Padre. Por eso es que los impíos no quieren venir a la iglesia, porque si no, para terminar llorando así como este, ¿para qué? Mejor me aguanto un ratito. Amén. Tenga fe. Y sin fe no vamos para ningún lado, hermano. Esto no es de que cargo Biblia y traigo aquí el sticker de cristiano en la frente. Que hay que creer. Y hay evidencia para creer, porque un Dios, conociendo a Dios, ¿cómo no le voy a creer, hermano? ¿Ah? Conociendo el carácter de Dios, conociendo la fidelidad de Dios, creyendo en un Dios poderoso, que ha fundamentado las promesas que me ha dado, no en tradiciones o en lo que te contó tu abuelita, en pactos donde Él mismo ha jurado. Y Abraham la tenía hecha. Igual que nosotros, lo que pasa es que ya le digo, nosotros pues, ya no creemos ni en el cuento de la Caperucita Roja. Amén. Nos va a pasar si somos así. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? Que ahí estaba la promesa. ¿Ves? Ojalá no muramos en este desierto, dijeron. Y Dios, como no es sordo, perdón, ¿cómo? ¿Oye bien? ¿Oye bien? Sí, está. No, hombre, hasta mucho te has tardado. Eso está fácil. Es más, para que disfrutes la petición, te voy a dejar dar vueltas 40 años. ¿Amén? Que sea lenta para que la disfrutes. ¿Está bien? ¿La está agarrando, va, bro? Tenga cuidado lo que dice, hombre, no diga charadas. ¿Cómo? ¿Que te querés morir aquí? Bueno, ese no era mi plan, pero si ese es tu deseo, pues está bien. Ese no es problema, pero está fácil. Vamos a hacer una pausa. Unos 40 años, unos 40 años. Es una pausa. Amén. Y ya cuando se palmaron todos los incrédulos, entonces le dijo Dios, así fue. Así fue. Cuando se palmaron todos los incrédulos,
Entonces le dijo Dios a José, ok, con los que nacieron en el desierto, con la nueva generación, y eso es una figura, solo un hombre restaurado puede conquistar. Amén. Nacido de nuevo. El que está con religiosidad y con sus cuentos de la abuelita, ese es a ver si se salva. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? ¿Yo lo leí o no lo leí? Si el justo con dificultad se salva. Por eso le digo yo, a ver si se salva. Que algunos la fe no les alcance ni para venir a la iglesia. ¿Crees que te va a alcanzar para llegar al cielo? No te va a alcanzar. Póngale coco a la fe y deja de estar con cuentos de la Caperucita, porque Dios no se chupa el dedo, hermano. A ver, como que Dios fuera un Dios ya viejito, vea, cansado, barbón, con 2 dientes que ya ni mira. ¿Ah? ¿Qué dice el Señor que? ¡Ah! Dios es espíritu. Su poder es ilimitado. Amén. Y su gloria es por los siglos de los siglos. De generación en generación. Sin sombra de variación. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Denle una frente de palmas. Hay que tener un Dios grande, hombre. No tenemos Dios de billetera. Los que se pegan ahí en la puerta del cuarto de uno. Hay que tener un Dios grande. Dice gloria a Dios. Y hay que creerle. Es que míreme, hermano. Yo hasta 3er grado llegué. Amén. Yo cuando decía que el día era viernes, yo le ponía lunes porque no sabía si viernes con B grande o con B pequeño. ¿Usted cree que Dios lo llamó porque usted es una maravilla? ¿Usted cree que Dios lo llamó porque usted es la última Coca-Cola en el desierto? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios lo llamó porque dijo, este sí? Amén. Este sí. Solo hay uno en todo el universo a quien Dios pone al lado de cualquier otro, el ungido de Jehová. Amén. Él. De ahí, todos estamos en la misma barco, todos estamos en ahí. Dios nos dio promesas porque nosotros éramos hermanos, va. Óigame, ¿qué le puedo decir? Pues la última Coca-Cola en el desierto. Nos dio promesa porque tuvo misericordia de nosotros. Amén. Tuvo misericordia de nosotros. Porque Dios es bueno. Amén. Y como usted era de lo peor. No lo digo yo, pues, hombre. No me mire a mí como que el hermano, no. De lo peor del mundo escogió Dios, dice la Biblia, ¿o no? ¿Qué Biblia lee usted, hermano? ¿Los testigos de Jehová? ¿Cuál es la que lee? ¿Qué Biblia lee usted? Porque cada vez que veo estas cosas, algunos me miran como que estuviera hablando en chino, bro. La Biblia dice eso, hermano. Sí, bro, sí. Amén. Sí. En la oración, cuando ministraba Rod decíamos, por eso dicen, por eso usted canta, ¿quién? Y usted se emociona. Lo diría. Ay, que yo. Póngale coco al canto. Está diciendo que usted era un miserable, que usted ni siquiera merecía estar en el atrio, usted merecía poner un pie en la casa de Dios. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Entiende lo que está cantando? Por eso Pablo dice que hay que cantar con entendimiento, ¿verdad? También dice la Biblia. Eso dice la Biblia también, hermano. Sí, brother, también eso dice la Biblia. Amén.
Lo que la vamos a regresar al nivel 1. También dice eso la Biblia, cante con entendimiento. ¿Quién diría que yo? Amén. Danzaría en tu casa. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dijo David. Dios no nos dio promesas porque nosotros somos alias el uyuyuy. Dios no nos dio promesas porque nosotros somos gente de mucha capacidad. Tenemos hermanos, vea, un ojo que trae guardado, solo lo sacamos cuando lo necesitamos. Dios no nos dio promesa, hermano, porque tenemos cerebro y medio, vea, amén. Como los carros modernos que cuando necesitan, vea, más propulsión, entonces entra el overdrive, vea, amén. Tenemos un cerebro aquí atrás de overdrive cuando lo necesitamos. Brother, nosotros somos muy limitados, hombre. Dios nos dio promesa porque nos ama. Dios nos dio promesa porque este Dios sobre nosotros su misericordia. Dios nos dio promesa porque simplemente a Él le plació. Por eso, hermanos, se le sirve a Dios con júbilo, con alegría, con agradecimiento. Amén. Y nos dio esas promesas, no con la intención de que usted se sienta mejor, con la intención de cumplirla. Que Dios no miente, hermano. Y le dijo a Abraham, ciertamente, te juro por mí mismo. Ojalá un día de esos tenga un sueño de eso yo. Ojalá un día tenga un sueño de esos. Te juro por mí mismo que te bendeciré y te multiplicaré grandemente. ¿Y cuál era el pero? Ninguno. No había pero. El único problema hubiera sido que Abraham no creyera, pero ese no era problema. Abraham era un hombre de fe. Dice aleluya. Y cuando un hombre de fe, con un pacto de Dios, que donde Él ha jurado por Él mismo que lo va a bendecir, eso está hecho, bro. Eso está hecho. Nosotros tenemos promesas. Pero ya le dije, como que, yo no sé, como que en la cruz hubiera sido un espantapájaro el que clavaron. Clavaron al Hijo de Dios y derramó su sangre en sacrificio. Sacrificio perfecto. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio perfecto. Y sobre ese sacrificio están las promesas que nosotros tenemos. Y por eso en 1 Corintios dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas. Amén. ¿Se da cuenta por qué es necesario apartarse del mundial? Porque pues ahí nunca las voy a ver, hermano. Amén. Ahí nunca las voy a ver. Puesto que tengo tales promesas, me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque soy hijo y tengo promesas. Y Dios no cree que la intención de Dios es a ver si me acuerdo como nosotros. Entienda que la sangre de Cristo está de por medio. El otro domingo hay Santa Cena. Amén. No tome la copa como que cuando se la tomaba ya cuando estaba en la academia. Así se llama un expendio ahí en mi colonia, en la academia. Cuando andaban buscando a alguien, no, en la academia de estar decían, está estudiando. No, hombre, en el expendio que está aquí para abajo como cuadra y medio. Entendámoslo. Por eso me gozo cuando tomamos Santa Cena. Tremendamente. Porque si ando agüitado, ando hermano apachurrado o ando, ahí me levanto cuando me pongo a meditar en la sangre del Hijo de Dios y en los pactos.
pactos y en las promesas que como hijo de Dios tengo. Amén. Y en la intención total de Dios de cumplirla. El Dios de la Biblia no sabe fallar, hermano, pero hay que creerle. Hay que creerle. Y no le vas a creer solo cuando todo te va a pedir de boca. Y los propósitos de Dios toman tiempo. El tiempo prueba la fe, el tiempo lo prueba todo. La fe, el amor, la fidelidad. El tiempo lo prueba todo. Amén. Todo. La amistad. Amén. Todo. Dios da tiempo. Que ahí está la prueba. Abraham esperó 20 años por esa promesa. 20 años. Usted viene al culto a la carrera, asoma la cabeza por allá, después sale corriendo porque está ocupada y está preguntando que dónde está lo que Dios le dijo. A ver si la fe te alcanza para salvarte, por lo menos, porque hasta ahí hasta mucho. Hasta mucho. Hermano amado, o sea, toman tiempo. David esperó 20 años para sentarse en el trono de Israel. No crea que llegó Samuel. ¿A qué vos sos el rey? Dice Dios, vea el chorro de aceite. Vaya, ponete, ¿qué size sos? No sé, a ver, esta te queda grandota, pero ni modo, pues está bien. Ahí después te conseguimos otra, vaya, anda, sentate allá. Y esos 20 años de David y de Abraham fueron de prueba, aunque la mano de Dios estaba con ellos. Y David nunca dijo cuando cuando Esaú lo quería clavar, vea, no, es que si fuera de Dios, ya Esaú se hubiera muerto. ¿Ah? Es que esto no tiene sentido, porque allá está el rey, ahí está sentado todavía, mire, ahí está. Amén. Y el heredero al trono no soy yo, es Jonatán. Es más, si de mí ni mi papá se acordaba. La gente de fe no cuestiona las cosas de Dios, simplemente las cree. Eso es todo. ¿Usted tiene fe, hermano? El tiempo lo va a decir si es cierto o no. Amén. El tiempo lo va a decir si es cierto o no. Toma tiempo. Todo el tiempo. 40 años pasó Moisés en el desierto. 40 años, no minutos. Amén. Gente que quiere servicios de in and out. ¿Qué esperar? ¿Qué creer? Contra todo pronóstico. Amén. Si tiene promesas de Dios y las cree, se van a cumplir. Amén. Pero me quieren sacar, hermano. Bueno, pues, ¿a usted quién le cree? Pues? Si crees en la ICE, pues, vaya haciendo las maletas. Si le crees a Dios, no hay quien te toque. Lo que uno cree. A ver, si le crees la ICE, pues vaya comprando el pasaje. No, pero hoy es gratis. Hay oferta 2 por 1. Que le crea a Dios. No se trague sus cuentos. Esto es así. Tíldeme de loco si quiere. Por eso el mundo dice que estamos locos. Está bien, pero estar loco para el mundo y cuerdo para Dios, como también dice la Biblia. ¿Dice amén? Pues si tengo promesas, las cuales
Dios tiene la intención de cumplir. No estaba bromeando. Pues hay que oír cuando Dios habla, hombre. Hay que oír. Amén. Oiga. Cuando Dios te dé una profecía, cuando Dios te hable en un mensaje, cuando Dios te dé un sueño, cuando tienes una visión. Si no es que Dios te está chambreando. Te está mostrando el futuro. Es el poder de la oración, de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Todos pasamos dificultades. A mí el diablo me dijo un montón de veces que la iglesia se iba a quedar vacía, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto y que lo otro, que bueno, pero como a mí Dios no me dijo eso, yo le creo a Dios. Pues es la opción, bro, le creo al diablo o le creo a Dios, ¿a quién le vamos a creer? O le creo al hombre o le creo a Dios, o le creo al diablo o le creo a Dios, o me creo yo mismo mis cuentos o le creo a Dios. ¿A quién le voy a creer? A alguien le tengo que creer y es una decisión que tengo que tomar. Amén. Usted sírvale a quien le sirva, usted prenda candela a quien le quiera prender. Amén. Si usted quiere prenderle candela a un palo, vaya y préndasela. Mi casa y yo serviremos a Jehová. That's it. Amén. Puede hacer lo que usted quiera. Que hay que decidir a quién le cree uno. Toma una decisión, ¿a quién le vas a creer? El diablo te va a hablar, el mundo te va a hablar, el diablo te va a hablar, usted solo se va a hablar, la gente te va a hablar, Dios te va a hablar. ¿A quién le vas a creer de todos? ¿A quién? ¿Le creo al mundo? Estoy frito. ¿Le creo al diablo? No, hombre, no va a quedar ni el recuerdo. Amén. ¿Me creo yo solo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Cuál es la mejor opción? Creerle a Dios. Y donde hay fe hay acción. Y no hay temor. No hay temor. Póngase de pie esta tarde. No hay temor. Porque Cristo es el ancla. Y no le está sirviendo a Dios por casualidad, hermano. Está sirviendo porque Él te llamó. Y yo creo eso firmemente. Firmemente. Y ya a estas alturas de mi vida, ya no me importan las circunstancias y los peros y esto y lo otro. Para mí me sale sobrando. Me sale sobrando. Si Dios habló, lo demás sale sobrando. Amén. Porque tengo que decidir a quién le creo, pues. No voy a andar ahí como que soy. No le quedó la bolita, bro. ¿A quién le creo? ¿Ven? Estamos hablando de un Dios perfecto, Dios sublime, Dios santo, Dios poderoso, hermano. Los tiempos pasan, los tiempos cambian. Dios permanece para siempre. Amén. Ningún hombre es infalible. Dios tiene el control siempre de todo, hermano. Absolutamente todo. Y en las cosas que Él ha decidido hacer, nadie mete mano. Amén. Nadie mete mano. Posible. En las cosas que Él ha decidido hacer. Dice aleluya. ¿Por qué no se acerca y oramos esta tarde? Oremos. Acérquese en fe y oremos. Acérquese en fe y oremos. Oremos. Acérquese en fe.